una visión de Dios no va a contradecir la palabra de Él. Amén, hermanos. Son principios que vale la pena que lo reforcemos y lo recordemos al ver esto. Pero, por ejemplo, Proverbios 29:18, este pasaje que es muy famoso. La Reina Valera del 60 traduce: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Yo le voy a leer la versión de las Américas, que es para muchos, dijéramos, la mejor traducción que hay hoy día al español, ¿verdad? La versión de las Américas. Dice la versión de las Américas, donde no hay visión, dice. En vez de poner profecía, dice visión. El pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Entonces, Dios habló mucho por visiones en el Antiguo Testamento. Usted encuentra en el Antiguo Testamento visiones tras visiones, especialmente a los profetas. Dios le habló por visiones. Y en el Nuevo Testamento encontramos menos visiones. ¿Por qué? Porque a medida avanza el programa de Dios, el plan de Dios, la Biblia, el canon, ¿cómo se le llama a la Biblia? Los 66 libros de la Biblia ya se iban completando. Entonces, al principio, todo era pura visiones porque no había palabra escrita. Pero ahora ya nosotros tenemos la Biblia completa. Entonces necesitamos, dijéramos, menos visiones. Algunos dicen ya no hay necesidad de visiones. Vamos a decir nosotros ya no necesitamos muchas visiones, porque ya su plan y su propósito general ya no lo da en su palabra. Amén, hermano. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento, aquí nada más estoy puntualizando esto así rapidito. Dios, hermano, en el Antiguo Testamento, Dios siempre mandó escribir sus visiones a los profetas. Dios se reveló a los escritores de la Biblia de muchas maneras, de maneras múltiples. Una de ellas fue a través de visiones. Y vez tras vez, por ejemplo, en Isaías 38, Deuteronomio 31, Jeremías 36, en Habacuc 2, Dios le dijo a estos hombres: escribe la visión, escribe la visión, escribe la visión, escribe la visión. ¿Por qué? Porque Él quería darnos su palabra escrita, y por eso su revelación mandaba a escribirla, para que nosotros ahora la pudiéramos tener escrita y podamos disfrutar de tener la Biblia, hermano. Muchos hombres usó el Señor, ¿verdad? Entonces, pero lo que está diciendo Proverbios 29:18, hermanos, es que la visión de Dios surge ¿de dónde? Literalmente, Proverbios 29:18 dice que la visión o la profecía de Dios surge ¿de dónde? ¿De dónde dice, hermano? Dígame, por favor. De la ley de Jehová. Era lo que había, era lo que tenían escrito en ese momento. Entonces nosotros podemos decir, usando la misma lógica, la ley del Señor viene de la palabra. Dice, sin profecía, sin visión, el pueblo no tiene un curso seguro por el cual ir. Se va a desenfrenar, se va a extraviar, se va a perder. Pero luego lo dice en otras palabras, la segunda parte del versículo dice: pero bienaventurados es el que guarda la ley. O sea, el que guarda la ley, el que anda en la ley del Señor, no se va a desenfrenar. Está diciendo, va a tener visión, va a tener profecía, va a tener dirección del Señor, porque la visión de Dios viene de la palabra del Señor, de la palabra escrita. En ese momento era la ley la que tenían nada más escrita, los primeros 5 libros. Nosotros tenemos los 66 libros. Entonces la visión de Dios, o como le llaman algunos ahora, la visión, o sea, los ojos de Dios, la mente de Cristo, la mente de Dios viene de la palabra escrita. Y la palabra escrita nos da una visión
Algunos le llaman una cosmovisión, o sea, una visión del mundo, una visión de la realidad, una visión de cómo deben de ser las cosas, de cómo debemos de caminar, de cómo debemos de desenvolvernos en todos los ámbitos de la vida. Nos da una visión la palabra de Dios. Ahora, por eso, por ejemplo, en los días de Samuel, le voy a leer 1 Samuel 3:1, dice, cuando el joven Samuel estaba en el templo, dice, y servía a Jehová delante de él, dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visiones con frecuencia. Entonces, cuando la palabra de Dios escasea, ¿qué va a desaparecer? La visión de Dios. Cuando la palabra de Dios escasea la visión de Dios. Entonces, cuando alguien anda extraviado, anda desorientado, ¿qué es lo que le falta a esa persona? La palabra de Dios, la visión de Dios. Anda desorientado, desenfrenado, equivocado, desenfrenado. Lo que le falta es visión de Dios, le falta la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios escasea, cuando no tenemos la palabra de Dios con nosotros, cuando no comprendemos la palabra de Dios, entonces no vamos a tener visión de Dios. O sea, la visión de Dios no solo, me estoy diciendo todo esto para decir una cosa, y es que no pensemos que la visión de Dios es que, porque solo si hoy en la noche me oigo una voz detrás de la pared, ¿verdad? Pudiera ser un demonio que me hable detrás de la pared. ¿Y cómo voy a juzgar si oigo una voz? Y si es la voz de Dios, ¿cómo voy a juzgar esa voz, hermano? Con la palabra de Dios. Ahora tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Pero yo creo que Dios sigue hablándonos de una manera personal. Y aquí, hermano, viene y está íntimamente relacionado esto con la oración y con la meditación en Dios. Ananías, cuando el Señor le habló y le dio esa visión, Ananías estaba con Dios. Ananías estaba buscando a Dios. Entonces la oración es vital, nuestra comunión con Dios es vital, hermano. Por ejemplo, les voy a contar un pequeño testimonio. ¿Cómo fue que, y algún joven a lo mejor, pero estas cosas son cosas ya bien personales, no quiere decir que así tiene que ser para todos, ¿verdad? Porque Dios va tratando con cada uno de manera diferente. Pero cuando yo me convertí a Cristo, ya tenía 21 años, y pues obviamente a mis 21 años había sido noviero, hermano. ¿Verdad? Como cualquier joven, eso es normal. Entonces, pero el Señor me fue enseñando en su palabra que uno de los problemas que vi yo de joven, nadie me dijo nada en la iglesia, pero una cosa que me fui dando cuenta yo solito, ya tenía el Espíritu Santo en mi corazón, nadie me dijo que estaba malo que tuviera novia, nunca en esos primeros 6 meses dijéramos, nunca alguien me dijo en la iglesia, está malo que tengas novia, nadie me dijo eso, pero yo iba al culto el domingo en la mañana, por ejemplo, y en la tarde iba a ver a la cipota, y yo me comencé a dar cuenta que después de ir a ver a la cipota, todo lo espiritual que había, yo salía del culto bien lleno, hermano, pero bien lleno bien fortalecido en el espíritu, y después de ir a ver a la cipota el domingo en la tarde, salía bien grasoso de la carne, hermano. Venía bien ungido, pero de la carne. Yo me empecé a dar cuenta de eso. Entonces yo dije, entonces meditando llegué a la conclusión, el Señor me llevó a la conclusión sin que nadie me dijera nada, que era incompatible mi vida con Dios, mi comunión con Dios, con que yo estuviera teniendo una relación, para empezar, que no estaba conforme a la manera en que un noviazgo se debe llevar a cabo. O sea, yo hacía cosas que no tenía que hacer.
Entonces eran dos cosas incompatibles. Y el Señor me llevó al punto, sin que nadie me dijera nada: ¿vas a vivir, vas a seguir conmigo o vas a andar en tus caminos? Así sentí yo, oyendo la palabra, teniendo esa experiencia. Bueno, el Señor me llevó a dejar los novieros. Pero creo que era una tarde, no recuerdo, en mi cuarto, yo estaba orando. Yo no estaba pensando no estaba pidiendo por mi esposa, ni por nada de eso, hermano. Yo no estaba pidiendo por eso, yo estaba orando. Bueno, el Señor, había encontrado al Señor y era lo más delicioso que yo había encontrado a mis 21 años. Ya tenía 22 cuando pasó eso. Entonces, yo estaba orando. Yo no estaba pensando en mi esposa, en una novia, en nada de eso. Pero en la oración estaba cuando, no fue una visión así, pero yo estaba orando y fue como una imagen, un pensamiento. Fue el Señor. Entonces se me vino la imagen de la hermana Lidia, fíjese. En el sueño, pero yo no estaba pensando en eso, nada de eso. Simplemente, y yo sentí que el Señor me dijo: con ella tenés que casarte, ella va a ser tu esposa. Hoy dice amén, pero al principio no quería. Aquí me voy a descargar con ustedes después de 20 y pico de años. Entonces, fue una cosa así tan, ¿verdad? Tan rápida, pero tan real, tan fuerte, así Y entonces yo no le dije a nadie eso por mucho tiempo, eso que me pasó. Pero ahí estaba, ¿verdad? Y bueno, no me alcanzaría ahorita, ni es el punto. Ya me pasé, ya avancé mucho en el tiempo contándole esto. Pero el punto es de que Dios habla con nosotros, y de alguna manera, pues si el Espíritu Santo está ahí, Él nos habla, nos dirige en una cosa o en otra, y Él nos da visiones. Pues fue una visión. Yo en la visión me vi que el Señor quería que me casara con ella, y la visión se cumplió. La prueba es que ahí está, y dijo amén, ¿verdad? Y que ahí está ¿cómo se llama? El acta matrimonial. Y si no creen, hay 3 hipotes, hermano, ya grande. Entonces, esa es una experiencia, y usted pudiera contar alguna experiencia, sí, pudiéramos hablar de otras experiencias, pero la visión nos da misión. Yo era un poco incrédulo de eso, pero a medida fue pasando el tiempo, o sea, ese pensamiento, esa imagen, eso que yo experimenté esa tarde ahí orando, era algo que, o sea, no salió de mi mente nunca más, de mi corazón. Y llegó a ser como una pasión, pues como decir, así tiene que ser, no hay otra opción, no hay otro camino. Y pasaron muchas cosas para que eso se llevara a cabo, y pasaron algunos años, pero fue así. Entonces, pero la visión de Dios, hermano, en términos generales la recibimos de la palabra de Él. Amén, hermano. Y cualquier cosa debemos de juzgarla por la palabra de Dios. Ahora, una segunda cosa, hermanos, es que el discípulo siempre está dispuesto, hermano. El discípulo tiene misión. El discípulo siempre está dispuesto a obedecer. Dice que Ananías le respondió: heme aquí, Señor, heme aquí. A veces como discípulos podemos, como vemos aquí en la historia, pero le dijo a Ananías: pero mire, es que, y siempre vamos a encontrar fíjese cómo es Dios con nosotros, que nos permite como debatir con Él, ¿verdad? Como a veces cuestionarlo y decir: Señor, pero como María, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser esto?
pero guardaba aquellas cosas en su corazón. Como Moisés dice, pero Señor, soy tartamudo. Y aquí Ananías, pero Señor, si mira a Saulo, si ese me va a matar si voy donde él. Y el Señor nos permite como debatir con él y cuestionarlo y decir, le da espacio a nuestra incredulidad para decir, pero ¿y cómo va a ser eso si yo mira esto, mira lo otro, si eso es muy peligroso, yo soy muy débil, yo tengo estos defectos y yo no sé ni hablar, y cómo voy a hacer eso? El Señor nos permite eso, pero el discípulo está dispuesto. Señor, sí, todo esto, pero Señor, aquí estoy. Mi vida es tuya, dice el discípulo. Úsame, aquí estoy, soy tuyo, Señor, para lo que tú quieras. Porque el discípulo, hermanos, está en comunión con su Señor, vive en comunión con su Señor, como dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón, aquel que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El discípulo en su comunión con Dios vive atento a la voz del Señor, discierne la voz del Señor, discierne la voz de Dios, es sensible a la voz de Dios y responde a ella. Acuérdense, por ejemplo, Samuel, ¿verdad? Cuando era un jovencito, el Señor lo empezó a llamar aquella noche, ¿verdad? Samuel estaba dormido y Samuel empezó a escuchar su nombre y decía, Samuel estaba dormido y decía, Samuel. Y él se despertaba y iba donde Elí, ¿qué quiere? Ay, yo no te he llamado, le decía. Y se iba a volver a acostar y decía, Samuel. Pero él no discernía la voz de Dios, que era el Señor que lo estaba, no discernía que era el Señor que lo estaba llamando. Pero Ananías, aquí el Señor le habla, le da esta visión, y Ananías discierne perfectamente que es el Señor. Y podemos hacer una aplicación a nosotros diciendo, Dios va a usar personas, va a usar líderes, pastores, va a usar otros hermanos, y debemos de estar atentos a lo que Dios nos quiere decir. Bueno, a un hijo, por ejemplo, a través de sus padres. Desde mi punto de vista, un hijo, la voz de sus papás es casi la voz de Dios. Porque Dios, si a un hijo Dios le va a hablar, lo más probable es que le hable por sus padres. Dios se los ha dado como guías, como tutores, como curadores, y Dios le va a hablar a un joven que está bajo la tutela de su papá y de su mamá, o solo de su mamá, o de solo su papá, aunque sean inconversos. Eso no tiene nada que ver. Dios se los dio a ese joven, a esa joven, como los que están a cargo de él, y Dios va a ocupar siempre a los padres y a través de ellos va a procurar lo mejor para sus hijos. Eso es lo normal, dijéramos, con excepciones. Pero cuando un papá le habla a un hijo, bueno, cuando nosotros, la iglesia, ¿verdad? La predicación, los pastores, la palabra que el Señor trae a través de los pastores, como dice Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2, es sumamente importante, y debemos de ponerle mucha atención a lo que el Señor está queriendo decirnos. Y debemos, por eso es importante que nos congreguemos, porque si yo pertenezco a esta iglesia, y si Dios es mi pastor, si Cristo es mi pastor y Él me va a guiar, va a usar a los pastores de la iglesia donde Él me ha ubicado para hablarme antes que de otra forma. Amén, hermano. Entonces son principios de cómo el Señor nos va a hablar, pero debemos de discernir más allá de la voz del hombre. Como Pablo le dijo a los hermanos allá en Berea, ustedes cuando trajimos la palabra, ustedes la recibieron no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios.
Pero ellos iban más allá de Pablo y de los que iban con Pablo, porque dice que iban a verificar en las Escrituras si lo que Pablo les decía era así. Entonces debemos desarrollar, pero se desarrolla esa sensibilidad a la voz de Dios a través de la comunión y de la oración. Si nunca oramos, si nunca estamos buscando la intimidad y la comunión con Dios, va a ser difícil crecer en discernir la voz de Dios. Pero vemos a Ananías perfectamente discerniendo la voz del Señor, que era el Señor el que le estaba hablando, que le estaba comisionando. Hermano, y la voz más segura, dice, como dijimos ya en 2 de Pedro 1:18, dice hoy, Pedro dice, oímos la voz enviada del cielo cuando estábamos con Jesús en el Monte Santo, o sea, allá en la transfiguración. O sea, él está refiriéndose cuando oyeron la voz y cuando Jesús se transfiguró. Pero dice, 2 de Pedro 1:19, pero tenemos, dice, eso fue magnífico, eso fue maravilloso, fue una experiencia grandiosa eso. Pero dice, tenemos también la palabra profética más segura, o sea, la palabra escrita se refiere él, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lo más seguro es la palabra de Dios escrita, la palabra profética más segura le llama Pedro. Entonces, si la palabra nos lo dice, debemos de hacerlo, debemos de obedecer si somos sus discípulos. El Señor nos guía por su Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? Nos guía y nos habla y nos dirige para que cumplamos su misión, para cosas específicas. Pero Él nos ha llamado a ser discípulos en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y eso ya no tiene discusión, ya el Señor nos lo mandó. Tenemos que buscar cada uno en forma personal cómo el Señor quiere que hagamos eso. Amén, hermano. Pero no está en discusión si usted lo va a hacer o no. Si usted es un discípulo, eso ya no es discutible. Es que usted tiene que hacerlo porque el Señor se lo manda. Ahora, si no entendemos la voz del Señor, si no discernimos la voz del Señor, si vamos a andar descarriado en nuestros propios caminos haciendo otras cosas, entonces ese es otro pisto, ¿verdad? Pero eso ya no está en discusión. Ahora el punto es si estamos dispuestos, si vamos a ser obedientes. Ananías fue obediente. No fue solo un oidor, sino que fue un hacedor de lo que el Señor le dijo, de lo que el Señor le mandó. Pero lo último que quisiera mencionar, hermanos, es que un discípulo, para cumplir la misión, además de estar dispuesto, hermano, un discípulo debe de superar sus temores o sus miedos. Todos tenemos temores y miedos, ¿verdad? De alguna o de otra manera, todos tenemos temores. Todos ponemos excusas, todos ponemos peros, ¿verdad? Y como ya decía, pero debemos de superar, y Ananías superó sus temores. Amén, hermano. Yo no sé cuáles temores tendremos, cuáles serán los obstáculos que vemos, pero debemos superarlos con la ayuda del Señor, con la fortaleza del Señor. Debemos superar nuestros temores. Mire el versículo 13. Entonces Ananías le dijo: Señor, he oído de muchos, le dice, acerca de este hombre. Casi como que le está diciendo: Señor, que tú no conoces a Saulo de Tarso, no sabes quién es. Yo he escuchado, muchos me han contado de él. ¿Cuánto mal, le dice, ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Qué no me hará a mí si yo me voy a ir a meter a la cueva del león? Es como que le está diciendo: tú me estás mandando a la cueva del león, ¿qué me va a hacer a mí? ¿Qué no sabes tú? ¿Qué no sabes que aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprendernos, para aprender a todos los que invocan tu nombre? ¿Y qué le dijo el Señor? No, ve, le dijo. Hermano, ¿qué nos dice el Señor esta noche? ¿Qué nos dice, hermano? ¿Qué nos dice el Señor? Ve,
Dígale por favor al que tiene ahí a la par. ¿Qué le tiene que decir? Como una ovejita. Ve. Algo así, dígale. Ve, ve, ve. Ve, dice el Señor. Ve. Ya no estés ahí poniendo excusas o con tus temores o esto o lo otro. Ve, solo ve, dice el Señor. Obedéceme. Cumple la misión que te he dado. Supera esos temores. Pueden ser miedos a algo, pueden ser complejos, pueden ser culpas, puede ser temor al fracaso, sentimientos de inferioridad, complejos, debilidades, falencias, o sea, cosas que pensamos que no somos capaces de hacer. Pueden ser muchas cosas que podemos poner, pero debemos de responder en fe. Obedecemos en fe al Señor porque creemos, porque discernimos su voz, porque entendemos que es Él, nuestro amo, nuestro Señor, que nos llama, que nos envía y que nos está diciendo: haz este trabajo, haz esta tarea, cumple esta misión. Y nosotros discernimos que es el Señor que nos manda, que nos pone, que quizás no usa una persona a otra para decirnos, para hablarnos, para pedirnos. Puede ser como Pablo, que vio la visión del macedonio, ¿verdad? Cuando estaba allá, y entonces el macedonio que le decía: pasa por aquí. O puede ser de distintas maneras, pero el Señor, discernimos que es el Señor y le respondemos en obediencia, en fe. Es la única manera de superar estas cosas. Va más allá de nuestro entendimiento natural para llevarnos a confiar en nuestro Señor que nos comisiona. Hermano, en la vida del discípulo es un constante oír el mandato del Señor diciendo: id, 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 ve, 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 mira, actúa, adelante, ve a tal cosa, mira lo que te estoy mostrando, ve, id. Por ejemplo, en Isaías 6, ¿verdad? Versículo 8. Isaías 6, versículo 8. Dice: después de oír la voz del Señor, de haber tenido aquella visión de la gloria del Señor, de los quiciales de las puertas moverse, de los serafines y de los ángeles ahí alrededor del trono de Dios, lo mismo, es el mismo patrón. Isaías dice: Señor, ¿soy qué de labios? Soy impuro de labios. Quizás no era que Isaías decía malas palabras, o quizás sí, a saber, ¿verdad? No sabemos exactamente. O sea, pero Isaías se vio que su forma de hablar era sucia a los ojos de la santidad de Dios, y que eso le traía una culpa, y se sentía entonces culpable Isaías, y esa culpa de su pecado, de esa debilidad, dijéramos, decía, para Isaías era un impedimento para ir y hacer la misión de Dios. Pero usted sabe, ve el pasaje, y el Señor manda un ángel, toma un carbón del altar de Dios y pone el carbón en los labios, en la boca de Isaías, y le dice: eres limpio, ya no hay excusa, Y entonces, después de esto, mire el versículo 8, después de eso dice: oí la voz del Señor. Hermano, es que la única manera de no movernos es que no oímos la voz del Señor, hermano. Podemos oír la prédica, hasta nos puede gustar, pero no oímos la voz del Señor. Si usted no se mueve, es por una sola razón. Si yo no me muevo, es por una sola razón, porque no estoy oyendo la voz del Señor. Por eso no nos movemos, por eso no actuamos. Dice: después oí la voz del Señor que decía. El discípulo está constantemente oyendo al Señor. ¿Qué decía la voz? ¿A quién enviaré?
¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, un discípulo. Lo mismo, ¿se da cuenta? Heme aquí, envíame a mí. Estaba dispuesto, estaba superando sus temores, sus debilidades, sus falencias, sus obstáculos. El Señor hizo que Isaías superara sus propios complejos, sus propios sentimientos de culpa. Entonces el discípulo responde, hermanos, y actúa con la autoridad del Señor. Y vemos a Ananías finalmente, ¿verdad? Miren Hechos capítulo 9. Vemos, mire cómo actuó Ananías. Entonces dice el versículo 17. El versículo 17 dice, fue entonces Ananías, después de debatir un poco y de todo lo que estamos hablando, pero Ananías era un discípulo, había oído la voz del Señor, había discernido la voz del Señor. Como era un discípulo, respondió en obediencia, superó sus temores, sus debilidades, sus flaquezas, y dice que entonces Ananías entró en la casa. Hermano, ese entró en la casa. Usted puede visualizar cuánto le pudo haber costado a Ananías esa frase, entró a la casa. En el camino iba, voy, no voy, y llegó a la puerta de la casa, entro, no entro, y todo eso, y si entro, y a saber si van a ver ahí unos guardias, y a saber qué me va a hacer, y si está fingiendo Saulo, quizás es una trampa, quizás no fue la voz del Señor, pero ¿qué le dio la seguridad y la autoridad para hacerlo? Porque él estaba seguro, estaba cierto que había sido él Señor mandándole. Y eso es lo que nos hace mantenernos, hermanos amados, haciendo el trabajo del Señor. Esa es la única razón, porque hay tantos obstáculos, tantas detracciones, tantas cosas que nos desaniman para hacer la labor que el Señor quiere que hagamos. Entonces, para que uno diga, ay, ¿para qué? Pero ¿y por qué nos mantenemos y cómo podemos mantenernos? Esa es la única razón, que es un constante oír al Señor diciendo, ve, id. Es un constante oír al Señor diciendo, tienes que hacer el trabajo que te he encomendado. Como le dijo a Jeremías le dijo, ya no voy a predicar en tu nombre. ¿Para qué? Es por gusto, la gente ni me escucha. ¿Y qué le decía el Señor? Ve en mi nombre. Pero dice que un día dijo, hoy sí, dijo, ya no. Pero dice que, bueno, por un momento el Señor nos deja ahí, ¿verdad? Pero dice que era en sus huesos, como un fuego que sentía en sus huesos, que no lo dejaba. Y era un calor, era como un fuego en sus huesos que le decía, ve, hazlo, ve, hazlo. Era como un fuego en sus huesos. Y dice que no lo pudo sostener. Esa es la única razón. Y dice, entonces fue Ananías y entró en la casa. Y entró en la casa. Pero fíjese que como que hubiera una progresión, ¿verdad? Y después de entrar en la casa, imagínese ponerle las manos a ese hombre, hermano, encima. ¿Qué tal si ahí se la agarraba, verdad? Y ahí se lo llevaba a matarlo. Pero dice que entró y le puso las manos. Hizo lo que el Señor le había dicho que tenía que hacer y oró por él. Y recobró la vista. Saulo de Tarso. Entonces, hermanos, él actuó con la autoridad del Señor. Y eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos.
toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan, por tanto id y haced discípulos, por tanto vayan y prediquen el evangelio y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque toda autoridad me es dada. Y Ananías fue, entró y puso sus manos y oró en el nombre del Señor, y el hombre Saulo recibió la vista. Y el libro de los Hechos se siguió escribiendo. ¿Por qué? Porque hubo un discípulo en Damasco que superó sus temores. Porque había un discípulo en Damasco que oyó la voz de Dios y que estaba dispuesto y que estaba en comunión con Dios, y entonces hizo lo que el Señor le mandaba hacer. Y el libro de los Hechos se siguió escribiendo porque había un discípulo en Damasco llamado Ananías. ¿Cuántos, amados hermanos, podemos oír al Señor llamándonos? Sí, nos llamó ayer, nos llamó antier, hace un año, hace 10 años, pero hoy Él nos sigue llamando y nos sigue diciendo: ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Cuántos podemos responder esta noche y le podemos decir: Señor, heme aquí, Señor, heme aquí? ¿Qué tal si entonamos ese canto, hermano?